Entonces, ya continuando con el programa, vamos a tener al doctor Julián Aristizábal. Julián es un gran amigo y también tengo el gusto de trabajar con Julián. Y Julián nos va a hablar sobre el paciente con taquicardia supraventricular. Tengo un paciente con taquicardia supraventricular. ¿Qué debo hacer? Julián, muchas gracias por estar acá y bienvenido. Juan, muchas gracias. Gracias por el esfuerzo y gracias a todos por acompañarnos en estas actividades académicas. Esperamos que sean muy útiles para todos en su práctica cotidiana. Creo que ahí se está viendo bien. Y bueno, siguiendo la secuencia de qué hacer, uno dice, mi paciente tiene una taqui supra, una taqui que eventualmente puede generar confusión, me puede dar inquietud, me puede generar temor, pero la idea es tratar de tener un esquema que nos permita resolverlo. Entonces, esto está pasando y pasa mucho. El paciente tiene un dispositivo de monitoreo inteligente, un reloj, y le llega con este ritmo a la consulta. Este llegó esta semana. Era un paciente que efectivamente tenía una taquisupra y este paciente ya tenía ablaciones previas. Estas herramientas de monitorización les van a ustedes a permitir, por supuesto, una aproximación incluso más eficiente, si se quiere, dado que hay veces es difícil coger la taquicardia y para nosotros ver la taquicardia es supremamente importante porque nos ayuda a definir qué vamos a hacer con la taquicardia. Pero lo ideal es esto, es después de que tuvieron ese electro, bueno, cojamos este electro en un electro de dos derivaciones porque nos ayuda a definir específicamente cuál tipo de taquicardia. Entonces, las taquicardias de complejos estrechos pueden ser variadas, no es solo una, pero la aproximación probablemente sea muy similar y no tenga mucho que discutirse con respecto a qué hacer en los momentos críticos. Entonces tengan en cuenta esto. No es algo que nos tiene que generar confusión, porque probablemente algunas veces el temor a que ocurra algo grave en el paciente nos condiciona y nos limita. Y la idea es que entendamos que incluso en el peor escenario, y el peor escenario probablemente es aquel en donde el paciente se encuentre inestable, si nosotros sabemos responder rápidamente, vamos a resolverlo. Entonces les planteo una secuencia muy sencilla de tres cosas. Primero, piensen en el peor escenario. Enfréntese de entrada al peor escenario, no tengan temor. Vamos a pensar en el peor escenario, un paciente con una taquicardia supraventricular. Luego de que resolvamos ese escenario, no olvidemos ciertos principios básicos. No es en este caso ni siquiera un algoritmo, sino ciertos principios básicos y algo de sentido común. Y luego tengamos un proceso, y ese proceso puede estar perfectamente escrito o en el celular o en cualquier lado, pero recuerden que debe haber un método y ese método los debería llevar a tener la solución. ¿Cuál es el peor escenario? Bueno, este podría ser uno de los peores escenarios. Un electro, un paciente con una taquicardia muy rápida, en este caso es de complejos anchos. Se las pongo porque es una taquicardia supraventricular, en este caso una fibrilación auricular que conduce por una vía accesoria anterógrada. ¿Por qué el peor escenario? Porque esta taquicardia supraventricular puede ser seria, puede incluso comprometer la vida del paciente. Claro, uno inmediatamente piensa muchas de esas cosas, se va a morir, le va a dar un paro, yo no sé qué tiene, nunca me gustó el electro, las arritmias son horribles, a quien llamo tengo temor, ¿cómo va a llamar al electrofisiólogo por esto? Qué pena, bueno, lo que sea. Si tú tienes un paciente con una taquicardia y esa taquicardia se encuentra inestable, la terapia que debes optar es una terapia de cardioversión o eventualmente desfibrilación. En este caso, en las supras, cardioversión. Este paciente se cardiovierte y con eso resuelves el problema. Entonces, no piensen que no saben qué hacer en el peor escenario. En el peor escenario, inclusive, lo pueden resolver con una cardioversión. Si el paciente se encuentra inestable, ese paciente se cardiovierte y van a resolver la situación. Pero tengan en cuenta varias cosas básicas. No olviden, por ejemplo, que las taquicardias usualmente se presentan de manera regular o irregular. Las taquicardias regulares en personas muy jóvenes, en los extremos iniciales de la vida, personas muy jóvenes, muy rápidas, regulares, podrían ser una vía accesoria. Una edad mediana puede ser una vía, una reentrada, y en edades mayores, usualmente una taquicardia regular de complejos estrechos suele ser una reentrada. Por supuesto, tú puedes tener cualquiera de ellas en cualquier edad, pero es más frecuente que se presenten de esta manera. Si hablamos de taquicardias irregulares, en personas jóvenes no es tan frecuente la fibrilación auricular de manera aislada. Si ustedes tienen una fibrilación auricular, una taquicardia como estas, piensen que esa fibrilación auricular viene acompañada de algo, usualmente una vía accesoria con fibrilación auricular. Personas jóvenes, niños, pueden tener un síncope durante ejercicio. Piensen en eso.
Y en edades mayores, usualmente lo que observamos es la fibrilación auricular. La taquicardia irregular más frecuente es la fibrilación auricular. Hay excepciones varias, pero piensen primero en fibrilación auricular. El proceso entonces es algo parecido a esto. Y yo sé que esto se ve supremamente complejo, enredado, difícil, entonces voy a llevarlo paso a paso. La idea es simplemente tengan cosas claras. Busquen la P. En el electrocardiograma traten de buscar la P. ¿Por qué es importante la P? La P nos ayuda a definir qué tipo de taquicardia es. Esto es una taquicardia, pero es una taquicardia sinusial, una P positiva en D2 en las frecuencias de 100 a 180. Una taquicardia atrial también puede verse como una taquicardia en donde la P está antes del QRS, pero como veremos ahora, esto está dado por un RP largo, por la forma en que la taquicardia ocurre y se despolariza, y usualmente es un poco más rápida que la taquicardia sinusal. Pero si tú tienes PES de diversa morfología y diferente PR, al menos tres, estás hablando de una taquicardia atrial multifocal. Y cuando tengas un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, piensa en esto como una buena alternativa. Es irregular, pero tiene ondas PES. El flóter atrial es una taquicardia usualmente regular. Puede ser irregular a medida que la conducción por el nodo AB varía, pero usualmente es regular. Pero miren que siempre tiene de base esa irregularidad como dientes de cierre. Entonces, con un papelito tapen la parte superior de los QRS y quedan las ondas de flóter como dientes de cierre. La fibrilación auricular es francamente irregular, rápida o lenta según varias condiciones. Una reentrada en el nodo AB, entonces una taquicardia regular con pleos estrechos con una P muy pegadita o dentro del QRS y una reentrada por una vía accesoria. Usualmente es más rápida. La P también es cercana al QRS, pero usualmente es un poquito posterior. ¿Por qué? Porque el circuito es un tanto más grande. ¿Qué es lo del intervalo RP? Bueno, esto es una forma de aproximarse a las taquisupras, sobre todo a las taquicardias más frecuentes, que nos ayudan a tratar de encontrar cuál taquicardia es. Tú puedes tener esta taquicardia y primero vamos a hablar de un RP corto y también vamos a hablar de un RP largo. ¿Qué es un RP corto? Si tú trazas una línea entre dos QRS, la mitad de la mitad hacia el primer QRS es RP corto y de la mitad hacia el segundo QRS es RP largo. Esto es RP corto, desde el inicio del QRS hasta el inicio de la P, y si ese RP es de menos de 70 milisegundos, usualmente se trata de una taquicardia por RP corto menos de 70 reentrada en el nodo AB. Pero tú puedes tener taquicardias con RP corto, con un RP un poquitico más largo, un RP de más de 70 milisegundos. Y usualmente esa taquicardia es una taquicardia por vía accesoria. Ahora tú puedes tener taquicardias por RP largo. Comparen la diferencia. Miren el RR, miren dónde está la R iniciando el QRS y dónde inicia la P. Si trazamos la mitad de esos dos RR, se dan cuenta que la P está en la segunda mitad de ese RR. Entonces hablamos de una taquicardia por RP largo. Aunque son varias las causas, la más frecuente en la que deben ustedes pensar como primera alternativa es en una taquicardia atrial. Usualmente esa es la respuesta. Luego tú te pones a ver si la taquicardia es regular o no. Recuerden, si es irregular, la más frecuente fibrilación auricular. Siempre piensen en ella como primera alternativa, pero miren que pueden tener varias. Un flóter atrial con una conducción variable. El flóter en la aurícula, el circuito va a la misma velocidad, pero al pasar por el ventrículo, en el nodo AB, puede enlentecerse o acelerarse. Eso lo hará irregular, pero en la aurícula va a la misma longitud de ciclo. Tú puedes tener taquicardias atriales o varias extrasístoles, taquisinusales con extrasístoles, o puedes tener taquicardias atriales multifocales. La más frecuente, fibrilación auricular. Me sirve la adenosina, pero muchísimo me sirve. ¿Por qué? Porque algunos electros yo no sé exactamente qué es lo que hay. Yo no veo una taquicardia con pleos estrechos, pero no veo bien la onda P. Entonces la adenosina es una gran ayuda. Recuerden, la adenosina debemos utilizarla idealmente por una vía que sea más proximal que distal
usualmente ponemos y levantamos rápidamente el brazo y flochamos con un poco de solución salina. ¿Y qué puede pasar? Bueno, pueden pasar muchas cosas. Una, que no pase nada, que la frecuencia no cambie y lo más frecuente es que no la aplicamos bien. Podría ser una taquicardia ventricular fascicular, pero lo más frecuente es que no la aplicamos bien. O podría pasar que se enlentece un poco y luego se acelera. Si eso ocurre, nos pone a pensar en una taquicardia sinusal o en un ataque atrial focal usualmente. Pero miren lo que puede pasar si la taquicardia termina. La adenosina usualmente lo que hace es bloquear el nodo auriculoventricular transitoriamente. ¿Y eso por qué es importante? Porque las taquicardias que dependan de alguna manera del nodo auriculoventricular serán afectadas. Entonces, la reentrada intranodal, por supuesto que tiene que ver con el nodo AB, pero también una reentrada por una vía accesoria. Entonces, esas taquicardias usualmente se detienen. Y miren que al principio del electro es muy similar, no somos capaces de diferenciar, pero cuando termina el electro en este caso vemos que la parte superior es un PR normal, mientras que en el segundo es un PR corto y una onda delta que nos hace pensar en una taquicardia por vía accesoria. Y miren acá, el principio del electro es igual, pero luego con la adenosina vemos que se observan claramente las ondas de flóter atrial y en la parte inferior observamos unas P's y hay una línea isoeléctrica entre ellas y una frecuencia menor. Estamos hablando de una taquicardia atrial. Entonces la adenosina no solamente puede ser terapéutica, sino también diagnóstica y eso es algo para tener en cuenta. Si ya sabemos eso, una aproximación global, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con esas taquicardias? Bueno, vamos a mirar diversos tipos de escenarios. El uno es un paciente muy frecuente, probablemente este o les pasa en urgencias o en consulta. Un paciente tuvo una taquicardia, pero llega a urgencias o a consulta o lo que sea y ya no tiene taquicardia. Entonces ya tiene electros, Holter normales, que le hago, monitor de eventos. ¿Por qué es importante considerar estudio electrofisiológico tempranamente en estos pacientes? Hombre, porque no solamente es muy eficaz, miren que cerca del 90% de los pacientes se puede inducir la arritmia, y en el caso de no inducir, es el mejor elemento, la mejor herramienta para decirle a un paciente, no te preocupes, estás bien. O sea, ya sabemos que no tenés mecanismos en ese corazón que generen una arritmia significativa. Entonces, que tranquiliza al paciente y si lo miras en perspectiva, podría incluso reducir el gasto en los sistemas de salud. Así que es bien importante tenerlo en cuenta. Pero tú puedes tener una taquicardia documentada, miren el electro, pero tal vez no eres capaz de definir cuál es la taquicardia. Tal vez es una reentrada, pero quizá puede ser una vía accesoria, no alcanzo a ver bien la P y entonces vas a tener varias apuestas. ¿Es uno o es otro? Bueno, el estudio electrofisiológico nos puede ayudar a entender esto, a dilucidar el mecanismo. Entonces tú puedes tener taquicardias en el nodo sinusal, taquicardia sinusal inapropiada o una reentrada en el nodo sinusal. Pero puedes tener focos en diversos puntos de la aurícula, izquierda o derecha, y esos son taquicardias atriales. Pueden ser uni o multifocales. Puedes tener un flóter, usualmente un circuito alrededor del istmo carotricuspidio, pero tú puedes tener flóter en muchos lugares. Necesitas un sustrato de una reentrada. Por ejemplo, en pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente en el corazón, con frecuencia hacen reentradas flóter alrededor del circuito en donde se hizo la cirugía, alrededor de esa cicatriz. También tú tienes fibrilación auricular. Hay muchos factores que hacen que la fibrilación auricular hoy sea la más frecuente o de las más frecuentes, pero también puedes tener la reentrada en el nodo AB y miren el tamaño del circuito, pequeño, por eso la P retrógrada está muy cerquita del QRS o dentro del QRS, pero tú puedes tener una reentrada por una vía accesoria, en donde una rama del circuito es el nodo y otra rama del circuito es la vía accesoria. Y entonces la P la vas a ver cerca del QRS, pero no tan cerca como en la reentrada del nodo AB, porque hay un poquito más de distancia. Todos deben cumplir esas características, pero eso es en lo que debemos pensar. Entonces tú la tienes documentada, mira el electrovasal, no tiene preexcitación. Bueno, podrías pensar en que puede ser una reentrada, pero puede ser una vía con movimiento ortodrómico de abajo hacia arriba. Entonces, ¿vale la pena el estudio electrofisiológico? Sin duda, y es una indicación uno por las guías, porque no solamente diagnostica, sino que también trata. Si tú documentas la arritmia, tú puedes en ese mismo procedimiento hacer ablación y resolver el problema. Y es tan importante esto porque la ablación de las arritmias tiene una tasa de eficacia muy alta. Miren cómo en taquicardias atriales tal vez sea quienes más recurran, pero en arritmias como el flóter dependiente del istmo tricuspidio, en esencia todos esos pacientes se curan y en las reentradas o en vías accesorias la tasa de curación es muy alta, con una tasa de complicaciones que es muy baja.
O sea, es un procedimiento altamente eficaz, altamente seguro y que puede resolver un problema de una vez por todas. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Tú tienes este paciente en urgencias, entonces alguien dirá, me parece un flóter porque en D3 veo alguna irregularidad, pero otro dirá, no, es que es como un QRS un poquito anchito, yo creo que es una reentrada. Bueno, puede ser cualquier cosa, pero la adenosina, miren cómo nos ayuda a resolver la situación. Y con base en lo que hablamos previamente, en ese momento en donde la adenosina produjo ese bloqueo en el nodo, vemos unas P's. Y esas P's tienen alguito de línea isoeléctrica entre ellas. Decimos es una taquicardia atrial. Y esto nos ayuda a planear qué hacer. ¿Por qué? Porque nuestra aproximación puede ser un poquitín diferente. En una taquicardia atrial, usualmente entramos a la ablación con un sistema de mapeo tridimensional, un tanto más complejo que el convencional. ¿Complejo en qué sentido? En que las herramientas de mapeo son más sofisticadas, tienen mayor precisión, entonces tenemos que saber cuándo indicarlo. En esa taquicardia atrial, la ablación de la taquicardia es recomendada, sobre todo cuando es una taquicardia recurrente, hay una pobre respuesta a los medicamentos, no tanto porque hay inestabilidad hemodinámica, eso es inusual, pero sí es una de las terapias más eficaces para que esa taquicardia no recurra. Este es un caso muy bonito y en este caso estamos viendo la aurícula izquierda desde una vista posterior. Lo que ustedes ven es un foco automático que dispara, que está señaladito con un puntico verde. Era un paciente a quien se le había hecho una fibrilación auricular y posteriormente hace una taquicardia atrial. Entonces, esas son las lesiones que se hicieron para la fibrilación auricular y después tenía ese foquito de taquicardia atrial que ustedes observan en ese mapa, se dispersa desde un solo foco de manera excéntrica, se disipa hacia todos lados. Eso nos habla de una taquicardia focal y con ablación puede ser resuelta. Pero tú puedes tener flóter arterial. El flóter arterial es una arritmia, lo sabemos bien, que responde mal a los antiarrítmicos. Usualmente no le va muy bien con los antiarrítmicos. Por eso tratamos de hacer ablaciones tempranas en flóter arterial. Y es una indicación clara, no solamente los flóter izquierdo, sino también los flóter derechos, sino los flóter en otras anatomías. Aunque uno puede hacer el ejercicio de identificar el electro de dónde se origina el flóter, no siempre es tan fácil, algunas veces es complejo y no es fácil, no se puede determinar el origen. Esto es un caso muy bonito de una aurícula también izquierda. Ustedes ven cómo alrededor de la mitral, ese huequito que se ve en la mitad, hay algo que da vueltas alrededor de esa mitral y en este lado confluyen. Cuando tú ves ese circuito de reentrada que se ve muy bien definido, tú tienes una reentrada, en este caso un flóter atrial. Y hacer ablación en una parte importante de ese circuito, en un segmento en donde ese circuito sea necesario, en este caso esta línea, permitió que el flóter terminara. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente y esa arritmia no solamente tiene que ver con que estamos haciéndonos mayores, sino también con que los factores de riesgo, por supuesto, están haciendo que haya gente más enferma. Entonces, la fibrilación auricular es una arritmia que vamos a enfrentar tarde o temprano. El aislamiento eléctrico de venas pulmonares ha evolucionado de una manera increíble y hoy hacemos pacientes que hace un tiempo no hacíamos. Esto es una aurícula visto desde la pared posterior, ahí la están girando y se ve la pared anterior, se ve la mitral. Todas esas lesiones que ven, esos punticos que estaban allí, eran pacientes que hacemos en ablación. Al principio, en la izquierda, ustedes ven ese montón de tejido, uno rojito, uno verde, uno naranja, o rosa, no sé. Y al otro lado, ustedes ven que es como rojo todo. Eso rojo significa que ya aislamos las venas, todas esas venas se ven rojitas, pero también aislamos la pared posterior. ¿Por qué? Porque era un paciente con una arritmia muy importante, una aurícula muy enferma y requirió un set de lesiones adicionales. Esa es la forma en que hacemos la fibrilación y esa es la forma en que nos damos cuenta que efectivamente fue eficaz. Eso está aislado y es lo que hacemos en fibrilación auricular. En reentradas, ¿qué hacemos? Bueno, la ablación de reentrada es un tratamiento que usualmente no necesita un mapeo tridimensional como los que les acabo de mostrar, sino un mapeo convencional y tiene una tasa de eficacia muy alta. Y por eso la indicación de las guías es, si tú tienes un paciente con taquicardia asintomática y recurrente sobre todo, piensa en hacerle una ablación, pues la respuesta es muy buena, la eficacia es muy alta, usualmente les va muy bien a estos pacientes. En las vías accesorias, como las vías accesorias pueden ser tan rápidas, usualmente generan mucho más síntomas en el paciente, la respuesta a los medicamentos a los antiarrítmicos tampoco es la mejor siempre. Entonces tú dices, vamos a intentar ablación. Si tú tienes una como la anterior, una taquiortodrómica, o sea, la vía conduce de abajo hacia arriba,
vas a ver una respuesta rápida, pero si tienes una antidrómica como esta, no solamente que vas a ver una taquicardia rápida, sino que puede generar en fibrilación auricular. Y es una vía que conduce demasiado bien, pues puede poner muy mal al paciente porque se puede poner muy rápida la taquicardia. Entonces ves esto y debes pensar en que ese paciente necesita una ablación. Y las guías lo soportan. Pacientes que tengan taquicardias recurrentes, no dudes en hacer una ablación porque la eficacia del procedimiento es muy alto. Aquí es un registro, observen esa que está señalado en rojo. Si se dan cuenta, viene un QRS un poquito ancho con un PR corto. Y cuando se inicia la ablación, ahí dice RF on, sesión uno, ven que hay 4 o 5 latidos, y en ese donde empieza lo azul ya ven que se separa esos electrogramas y que tú ves que el PR ya es un PR más larguito y el QRS deja de ser un QRS ancho. O sea, ahí tienes una desaparición de la vía accesoria y sostenemos el catéter ahí durante la ablación y esta taquicardia o esa vía accesoria queda resuelta. En conclusión, la alternativa del manejo de la taquicardia supraventricular es tener un plan. En ese plan, incluso el escenario más complejo, el más difícil, yo lo puedo manejar, lo puedo resolver. Miren que si está inestable el paciente lo cardiovierto. Y luego mi esquema mental me va a ayudar a aproximarme a ese paciente, a llevar ese derrotero de diagnóstico y a tratar de ofrecer la mejor alternativa posible. Hoy podemos hacer la ablación a la mayoría de estas taquicardias. Sigan conectados, gracias. Y Juan, continúas tú. Bueno, muchas gracias por esta presentación.